Hoy vamos a continuar con nuestra serie, mis hermanos, Vida y Milagros de Jesús, con el tema número 7 que le titulé Jesús sana al siervo de un centurión. El texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar, vamos a estudiar todo pero el texto base que vamos a leer, que vamos a tomar como referencia es Mateo 8, versículo 13. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le doy una breve introducción. Amén. Mire, Jesús, mis hermanos, pasó la mayor parte de su vida y ministerio en la región de Galilea. Él ahí pasó todo su tiempo, la mayoría de su tiempo, ¿no? En Galilea. Es una zona montañosa, mis hermanos, en el norte de Israel, ¿sí? Y su ministerio fue principalmente un ministerio de predicación y de milagros. Es por eso que esta serie se llama Vida y Milagros del Señor Jesús, ¿verdad? Porque vida y milagros de Jesús, porque el Señor en eso se dedicó su vida, a hacer milagros, ¿verdad? A predicar la palabra. Y Dios, mis hermanos, le permitió a Jesús realizar milagros para validar su afirmación de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿sí? Que vino aquí a buscar y salvar a los que se habían perdido. Y entre esos estoy yo, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí se habían perdido? Y el Señor los rescató. Amén. En este pasaje, mis hermanos, vamos a ver cualidades en un hombre que ni siquiera era judío, pero que nos da a cada uno de nosotros un ejemplo que debemos de tener ante una petición, mis hermanos. Ante un milagro, debemos preparar nuestro corazón, mis hermanos, con fe y humildad, como lo hizo este centurión que llama la atención del Señor Jesús, mis hermanos. Este hombre llamó la atención de él. Y dentro de él, permítame. Es que me comí un bigote, hermanos. Y se siente, ¿les ha pasado que cuando, ¿no? Que se meten un bigote y se les queda atorado un pelito, ¿no? Y dentro, mis hermanos, del ejército romano, los centuriones eran la columna vertebral. Y siendo el poder militar el sustento del imperio, mis hermanos, podemos imaginarnos que un centurión era bien considerado por las autoridades y por el pueblo, el centurión, ¿sí? Y en la Biblia se nos habla en muchas oportunidades de algunos centuriones y siempre se nos muestra a estos hombres centuriones, en la Biblia se nos muestra como hombres nobles, bueno, de los que menciona la Biblia, ¿verdad? Y como lo es en este caso que vamos a ver de este centurión que no menciona el nombre, pero hay uno en el libro de los Hechos, si gustan dejar un apartado ahí, y vamos al libro de los Hechos para que veamos lo que la palabra habla acerca de estos hombres centuriones. Hechos 10, verso 1, por favor. ¿Lo tiene? Qué rápido. todavía no le decía ya, ¿verdad? Ya quería que lo tuviera. Ya lo tiene, ¿verdad, mi hermano? Hechos 10, 1. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea, ¿se fija? En Cesarea. ¿A dónde fue Jesucristo? Después de que hubo hablado en el monte, a Cesarea, es lo que estamos viendo, ¿no? Fíjese, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Se fija? Está hablando de otro centurión que también era piadoso con el pueblo, con su gente, con sus criados, con sus sirvientes, ¿sí? Y una persona que es así, pues Dios le agrada, ¿no? Y dice que el centurión romano, mis hermanos, al que vamos a ver en esta historia, tenía a su cargo, bueno, todos sabemos que los centuriones tenían a su cargo ¿cuántos soldados? 100, ¿verdad? Y esos 100 soldados formaban parte de una legión que reunía a 6,000 hombres. Y como todo ciudadano noble tenía su servidumbre, mis hermanos. Y este centurión también tenía sus esclavos, y uno de estos esclavos estaba enfermo. La mayoría de los judíos, mis hermanos, bajo la ocupación romana,
sentían una razón para odiar a este centurión, ¿sí? Sin embargo, este centurión, mis hermanos, vino a donde estaba el maestro, fue a donde estaba Jesucristo a buscar, mis hermanos, ayuda. Y significativamente, mis hermanos, este hombre, el centurión, él no vino por una razón egoísta, sino en nombre de su criado, mis hermanos. Mateo 8:13, ¿lo tiene? Dice Mateo 8:13, para los que están en el celular, lo voy a encontrar bien rápido. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, exaltarte, por haber derramado nuestro corazón a ti. Es un privilegio, Señor, el poder acercarnos a tu presencia, al altar de bronce, al lugar de tu morada, Señor. Es un privilegio que tú nos has dado a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, porque el velo se rasgó en dos y ahora podemos entrar a tu presencia, Señor, y adorarte y exaltarte. Y en esta hora, Señor, queremos preparar nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme una vez más compartirla. Y yo te ruego, Señor, que aquí haya corazones, que haya personas que estén dispuestos a recibir tu palabra, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto en su tiempo, Señor, al 100%. Gracias te damos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, mis hermanos, es realmente llamativa la preocupación, como le decía, de este hombre centurión por su sirviente. Era realmente llamativa. Y teniendo en cuenta pues que los amos en aquel entonces, en aquella época, ellos jamás se preocuparían de este modo por sus esclavos. Hoy en día, bueno, hay leyes que protegen a los empleados, ¿verdad? No porque sean esclavos, sino que a cambio de eso reciben un salario. Pero si no hubiera peleado personas por derechos, por conseguir beneficios, pues muchos de nosotros seríamos esclavos, mis hermanos. Esclavos de los hombres más ricos, ¿no? Pero este hombre no, este hombre vio por su esclavo, por su siervo. Él estaba preocupado lo que le estaba pasando. Fíjese, Aristóteles, todos conocen a este filósofo, este hombre decía: un esclavo es una herramienta dotada de vida, así como una herramienta es un esclavo sin vida. Eso es como se refería Aristóteles hacia los esclavos. Gallo, un legislador romano, mis hermanos, este hombre pensaba de la siguiente manera: hemos de saber que es aceptado universalmente que el amo tiene poder de vida y muerte sobre sus esclavos. Fíjese qué tremendo. Y no quedan dudas, mis hermanos, de la mínima consideración entonces que un esclavo recibía de su amo. La mínima consideración, O sea, si este esclavo estaba enfermo, pues era desechado, ¿sí? Pero no era así con este centurión, mis hermanos. Y el amor de este centurión sobre su siervo, pues le acercó a Jesús, fíjese. Entonces comencemos la enseñanza desde el versículo 5, mis hermanos, de Mateo 8. Mateo 8, verso 5. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice ahí. Entrando Jesús, ¿a dónde? A Capernaum, ¿verdad? Y Hechos 10 habla de que Pedro fue ¿a dónde? A Capernaum, a ver a un centurión. O sea que todo se desarrollaba ahí, mis hermanos. La vida de Jesús se desarrollaba en ese lugar, Capernaum. Y después del sermón del monte, mis hermanos, si usted se fija ahí en Mateo 5, en adelante hasta el 8, termina el sermón de Jesús. Un sermón tremendo, el sermón del monte. Unas enseñanzas
para nosotros tremendas. Y cuando Él hubo acabado este sermón, mis hermanos, Jesús fue a su ciudad de residencia, según Mateo 4:13. Deje un apartado ahí y búsquelo si quiere, si no yo se lo leo. Mateo 4:13 dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. ¿Se fija? Jesús dejó Nazaret para ir y habitar a Capernaum. Y eso significa, mis hermanos, entonces, que la ubicación del monte ahí en Nazaret no estaba tan lejos, ¿verdad?, de Capernaum. Por lo que Jesús se trasladó de Nazaret a Capernaum para hacer de ahí ese lugar su lugar de habitual, ¿sí? Ahora, ¿qué es habitar? Porque dice el Mateo 4:13 que Jesús vino y habitó. ¿Qué significa habitar, mis hermanos? Habitar es residir, es habitar. Es decir, que Jesús adoptó este lugar, mis hermanos, para su vivienda, para permanecer en ese lugar, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo 5 de Mateo 8: vino a él, cuando Jesús estaba allí en Capernaum, se acercó a él un centurión. Una vez más, ¿quién se acercó a Jesús? Un centurión. Nosotros, mis hermanos, somos los que tenemos que acercarnos a Jesús, porque nosotros somos los que tenemos la necesidad de Él. ¿Sí o no? Tenemos que acercarnos con humildad, mis hermanos. Y ese centurión dice que se acercó a Jesús. ¿Y qué hizo? Rogándole, fíjese. ¿Y cuál era su ruego? ¿Qué es lo que rogaba a Jesús? Vea el versículo 6, dice: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ese centurión, mis hermanos, tenía una actitud inusual entonces hacia su esclavo. Según la ley romana, mis hermanos, un maestro tenía el derecho de matar a su esclavo, y se esperaba que lo hiciera si el esclavo se enfermaba o se lastimaba hasta el punto de que no podía trabajar más, de verdad. O sea, este centurión tenía el derecho de darle cuello a este siervo, ¿sí? Y el siervo de este soldado sufría, mis hermanos, una violenta y dolorosa parálisis. Fíjese. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, verdad? De otro hombre que también estaba paralizado. O sea que como que ya era algo usual en aquel entonces, ¿no? Porque pues sabemos que en aquel entonces no había lo que hoy hay, las medicinas, los medicamentos, la tecnología. Entonces la gente sufría con mayor posibilidad de enfermedades, ¿sí? Y entre estas era una de esas, parálisis, la lepra y entre otros, ¿no? Entonces, en lugar, mis hermanos, el centurión de hacer uso de su derecho de acabar con la vida de su esclavo, lo que hizo este hombre, fíjese, este hombre se humilló por su esclavo y fue delante de Jesús a rogar. Entonces, este centurión fue y rogó, mis hermanos. Y esta palabra rogándole muestra que el centurión no hizo una petición casual. Se trataba de una exhibición, mis hermanos, como le decía, inusual de compasión. Mateo lo describe como rogándole a Jesús en nombre de su criado. Y esto, mis hermanos, nos muestra a nosotros cómo es que debemos de presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llegar ante su presencia, ¿cómo, mis hermanos? Con ruego. Tenemos que rogarle a Él. Así tenemos que llegar delante de su presencia. Pero a veces llegamos y queremos exigirle a Él. 1, 2, 3, ahora. No, mis hermanos, nosotros tenemos que rogarle, acercarnos a Él con una actitud de humildad. Ahora yo le hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué es rogar? ¿Usted sabe qué es rogar? Rogar, mis hermanos, es pedir a alguien algo, en especial si se pide con humildad y con un favor.
o más bien como favor, ¿no? Se trata de un pedido que se lleva a cabo con el objetivo de conseguir u obtener un favor, un servicio o un bien determinado, ¿sí? Y en el ámbito que nos compete, mis hermanos, o sea, en lo que estamos viendo ahorita, rogar es pedir a Dios. El ruego en este caso se asocia, mis hermanos, a la oración, por ejemplo, ¿sí? Y le doy un ejemplo. Cuando hay una pérdida de un ser querido, mis hermanos, nosotros rogamos a Dios, a nuestro Padre, que nos conceda la paz en ese difícil momento, ¿sí o no? Rogamos a Dios, si no somos nosotros, por aquel que está dolido, y le decimos: Señor, ten misericordia de él. Te ruego, Señor. Nosotros rogamos, ¿verdad? O alguien que está en alguna enfermedad, también nosotros rogamos. Y algunos dicen: voy a rogar al Señor por la recuperación de tu hija. O sea, lo que hacemos aquí, mis hermanos, ¿quién tiene una necesidad? Dios las conoce, mis hermanos, lo sé. Mira, allá de aquel lado, hay unas hojitas de petición de oración. Y si usted tiene alguna petición de oración, cuando usted llegue, mi hermano, pídale a la persona que está en la entrada recibiéndole que le dé una hojita de petición. Usted ahí anota la petición que usted tiene y entréguesela, para que los días miércoles que estemos aquí, oremos por su necesidad, oremos por su petición y roguemos al Señor que haga su voluntad sobre su vida. ¿Cómo ve? ¿Lo va a hacer, hermano? No lo oí. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Es que se escucha el eco, ¿verdad? Y como que lo saca de onda ese eco, ¿no? Pero es para que quede firme esa palabra ahí. Si se perdió algo, ahí está la repetición instantánea, ¿eh? Así que no se va a perder de nada, mi hermano. Por eso estoy hablando así despacio, no puedo correr, porque si no, imagínense, ¿no? Pues no se trata de eso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, como se puede apreciar en los dos ejemplos anteriores que le acabo de mencionar, la acción de rogar a Dios puede llevarse a cabo tanto para solicitarle ayuda personal, una ayuda personal propia, como para que ampare, para que tenga piedad por un tercero, ¿no? Por un prójimo, por un hermano. Es aceptar que nos encontramos por debajo de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros nos acercamos en ruego, en humildad al Señor, estamos reconociendo que estamos por debajo de Él, que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas hacer nada que Él no pueda hacer. O sea, Él lo puede hacer todo. Nosotros somos, ¿qué somos nosotros, mis hermanos? Polvo. Somos nada. ¿Sí o no? Pues la palabra dice que del polvo fuimos hechos, mis hermanos. Entonces, partiendo de esta postura, mis hermanos, de una total humildad, debemos de pedirle al Señor por su protección para hacerle frente a la dificultad. ¿Sí o no? ¿Cuántos están pasando en esos momentos por alguna dificultad? Levanta su mano con toda confianza. ¿Alguna dificultad, alguna enfermedad? Algo que usted diga: híjole, esto es solamente un milagro que Dios pueda hacer. O sea, si Dios hace un milagro, esto solamente lo puede solucionar un milagro que Dios quiera hacerme, ¿no? Pero vamos a estar orando por ustedes, mis hermanos. Y si usted no ha hecho su hojita, le repito, allá atrás, déjala anotada y ahí nos la llevamos y oramos por usted, de verdad, hermano. Entonces, una de las razones, mis hermanos, por las cuales una persona puede negarse a rogarle a otra, ¿qué cree que es? El orgullo. La persona no ruega por orgullo. Es la verdad. Dado que esta acción, mis hermanos, el orgullo se asocia, ¿verdad?, al reconocimiento de reconocer, o sea, más bien, la humildad se asocia en reconocer, mis hermanos, que alguien más tiene una jerarquía superior, ¿sí? Y que nosotros necesitamos de esa jerarquía superior, ¿no? Por eso el orgullo no nos permite rogarle al Señor a veces, mis hermanos. Y le doy un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando estamos en el tiempo de la oración, que son los miércoles,
Llegamos ante la presencia de nuestro Señor y le rogamos por otros. ¿Cuántos de los que vienen ruegan por otros? Yo los he escuchado, mis hermanos. Yo he escuchado a muchos de mis hermanos que vienen a la oración clamando por otras personas. Y ese clamor nace del amor que Dios ha derramado en los corazones de ellos para no pensar en ellos mismos, mis hermanos. A pesar de sus propias necesidades y de sus propias carencias, esos hermanos piensan en otros, piden y ruegan por las necesidades y carencias de otros, mis hermanos. Y le voy a decir algo. Este miércoles yo pensé que iba a alcanzar a venir a la oración y no alcancé, ya no pude. Mis hermanos se quedaron allá afuera, pero eso no los desanimó y se quedaron allá afuera orando, mis hermanos, intercediendo por usted y por mí. Fíjese qué tremendo, ¿no? Nehemías, mis hermanos, rogó y clamó por sus hermanos. Rogó por su pueblo. Mire, deje un apartado allí en Mateo y vaya a Nehemías 9:29, por favor. Nehemías 9:29. ¿Lo tiene? Dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas, ¿qué? Misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Fíjese, mi hermano, Nehemías clamando, Nehemías rogando, intercediendo por un pueblo pecador. Nosotros, mis hermanos, tenemos que dejar de pensar en nosotros y rogar por otros, como lo hizo el centurión. ¿Qué necesidad tenía el centurión, dígame, de ir delante de Jesús y rogarle por su siervo, por su esclavo? ¿Qué necesidad tenía, dígame? ¿Sabe qué? Lo desecho, porque así era antes. Desechaban al esclavo y me consigo otro. Para él no era imposible conseguir otro esclavo, pero él tuvo misericordia, tuvo amor por ese esclavo. ¿Cuántos de nosotros tenemos amor por nuestro hermano? Y de esta misma, mis hermanos, de esta misma manera, así como Nehemías, que se puso en la brecha por el pueblo y clamó a Dios por misericordia, de esta misma manera es como se presenta, mis hermanos, el centurión ante Jesús en total humildad y ruego, poniéndose en la brecha por su siervo, mis hermanos, y clamando por misericordia. Así que, mis hermanos, ante tal acción, pues desde luego que Jesús recibe al centurión y Jesús se dispone, mis hermanos, a ir hasta la casa de este centurión para sanar a este siervo. Vea lo que dice Mateo 8:7, por favor. Mateo 8:7, ¿lo tiene? Dice Mateo 8:7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Fíjese, Jesús, mis hermanos, no vaciló en ir a la casa del centurión. Y llama la atención dos cosas de Jesús, mis hermanos. Primero, su inmediata su predisposición, mis hermanos, a concederle al centurión lo que él le pedía. Y esto es así, mis hermanos, porque el centurión no pedía para él, sino que intercedía por alguien inferior a quien sin duda este hombre apreciaba. Y en segundo lugar, mis hermanos,
que Jesús, mis hermanos, se apresure a ir hasta la casa del romano, pese a que para un judío era impuro entrar a la casa de un gentil. A pesar de eso, Jesús dijo, no, yo voy a tu casa a sanarle. Y además, porque el siervo estaba paralítico, no podía ir y presentarse delante de Jesús. Entonces dijo Jesús, ok, tú has venido, yo voy. Y déjenle comento algo, mis hermanos. Era completamente contra la costumbre judía que un judío entrara a la casa de un gentil, ¿sí? Sin embargo, no estaba contra la ley de Dios. Y si no me cree, deje un apartado ahí y vaya a Levítico, versículo 19, verso 34, para que veamos esto. Levítico 19, 34. ¿Lo tiene? Qué rápido. Levítico 19, 34 dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, o sea, como alguien de su pueblo, ¿verdad? Como un natural de ustedes. Tendrán al extranjero que more entre ustedes y lo amarán, y lo amarás, dice, como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. O sea que cuando dice yo, Jehová, vuestro Dios, es yo lo firmo, es la firma del Señor. Entonces, ellos sabían que tenían que amar a estos hombres, pero Jesús dijo al centurión, yo iré, solo para enseñarnos algo, mis hermanos. Una vez más, Jesús prioriza el amor sobre la fría costumbre judía, pero no hizo falta que el Señor fuera hasta la casa del centurión, mis hermanos. El centurión era un hombre que había puesto su fe en Jesús, y Jesús no le obliga a pasar sobre la costumbre judía, mis hermanos. Vaya a Mateo 8:8 para que veamos. Mateo 8:8. Y no se me duerma, Mateo 8:8. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Y como le mencioné, mis hermanos, la mayoría de los judíos creían que un lugar gentil no era digno de ellos. Y el centurión suponía que un gran rabino y maestro como Jesús consideraría que su hogar de este centurión no era digno. Por eso él dijo, no soy digno. Pero ¿cuántos de nosotros nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, no soy digno? No soy digno, pero por tu gran amor y tu misericordia, aquí estoy delante de ti. Perdóname. He fallado, te necesito. ¿Cuántos nos hemos acercado al Señor así con un corazón humilde a Él? Y el centurión, mis hermanos, también mostró una gran sensibilidad hacia Jesús, ya que quería evitarle a Jesús el incómodo desafío de entrar o no en la casa de un gentil, así como el tiempo y el problema de viajar también. O sea, dijo, no, Señor, yo vine a tu encuentro, no es necesario que vayas a mi casa. ¿Sí? Entonces, este centurión no conocía a Jesús, mis hermanos, lo suficiente como para saber que no sentiría, que él, o sea, Jesús no se sentiría incómodo en lo más mínimo, mis hermanos. Pero su consideración del centurión sobre Jesús en esta situación fue impresionante, mis hermanos. En su preocupación tanto por su siervo como por Jesús, este centurión, mis hermanos, era una persona centrada en los demás. Le preocupaban los demás. El centurión, por un lado, tenía un criado que estaba enfermo y estaba preocupado por él. Y fue hasta donde Jesús estaba para rogarle por su siervo, y cuando Jesús le dice, yo voy, le dice, no te preocupes, Señor. O sea, quiero evitarte la pena. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo quiero hacerte a ti hoy en esta noche, mi hermano, mi hermana, ¿te preocupas por otros? ¿Te has preocupado por otros? ¿Por tu hermano que tienes allá a un lado?
¿Te has preocupado por él, por preguntarle cómo está, qué necesita? A veces ni sabemos ni cómo se llama, mis hermanos. En serio, no nos conocemos. Y todos usamos la muletilla de hola hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se llama. ¿Sí o no? A partir de hoy, mis hermanos, háblese por su nombre. Hermano fulano de tal. ¿Qué le parece? Y si no se lo aprende, pues pregúnteselo. Si no sabe cómo se llama, pregúntele cómo se llama. De verdad. ¿Para qué? Pues para saludarnos por nuestro nombre. Y dejar de usar esas muletillas de hola hermano, hola hermana, porque no sabemos cómo se llama. Entonces, ¿usted se preocupa por otros? ¿Estás centrado en los demás o te centras en tu yo? Primero yo, luego yo y después yo. Y el último yo. Y ahí estás con el yo-yo. ¿Ah? Este hombre, mis hermanos, el centurión, no pertenecía a ningún círculo religioso, a ninguno. Es más, él no tenía religión. Sin embargo, él mostró, mis hermanos, lo que muchos judíos, lo que muchos cristianos hoy en día no tenemos. El negarnos a nosotros mismos y ver por los demás. No lo tenemos, mis hermanos. Lo hemos dejado. Pero aquí no, eso es en otro lugar, ¿verdad? Mire, vaya a Lucas 9, verso 23. Deje un apartado ahí, vaya a Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Espero terminar hoy, mis hermanos, esta enseñanza. Si no, pues nos vamos hasta que la termine, ¿no? Como a las 11 de la noche, ¿qué le parece? ¡Ay! ¿Qué hacen algunos? Lucas 9, 23, ¿lo tiene? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese ¿a quién? A sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire, para nosotros el escuchar tome su cruz no significa nada, pero para esa época escuchar tome su cruz era muerte. Sinónimo de muerte, mis hermanos. Sinónimo de verdad, de negarse a sí mismo. O sea, la cruz es el símbolo de la muerte, mis hermanos, en aquel entonces. Hoy es el símbolo del cristianismo, ¿no? La cruz. Y dice, oh no, yo sí tomo mi cruz. Es más, ahí está una y me la llevo. Pero no está hablando de eso, mis hermanos. Es de negarse a sí mismo. ¿Sí? Tome su cruz cada día y sígame. Dice el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué prefiere, mi hermano? ¿Perder su vida o salvar su vida? ¿Qué prefiere? Ok. Y entonces después, mis hermanos, de haber considerado a su siervo y a Jesús en tal situación, hace este hombre una reflexión, ¿no? Sobre la autoridad y dice, vean lo que dijo este centurión, continuando el versículo 8 en la parte B de Mateo 8. Porque le dijo: no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjese, el centurión, mis hermanos, entendió completamente que el poder de sanidad de Jesús, mis hermanos, no era algún tipo o algún truco mágico, ¿sí? O algo que requería la presencia del mago ahí en ese lugar. Él lo entendió. En cambio sabía, mis hermanos, que Jesús tenía verdadera autoridad, mis hermanos, y podía ordenar que las cosas fueran hechas y completadas fuera de su presencia inmediata. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer un milagro en tu vida? Mira, hermano, existen personas que piden al pastor y a nadie más, solamente al pastor. No sé por qué, piensan que el pastor tiene una unción especial, pero no se equivoque. Todos, mis hermanos, tenemos la misma unción, Y va con el pastor y no quiere que nadie más.
y va con él, ¿para qué? Para que visite y ore por algún familiar o un amigo que está enfermo, en vez de que usted vaya y ore por él y que usted ponga las manos, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de poner nuestras manos sobre los enfermos y esos sanarán. ¿Ya ve? Sí se lo sabe. Pero no, pastor, venga, es que tengo un amigo, un vecino, un familiar que está enfermo. ¿Puede ir a orar por él? Sí podemos, ¿no? Claro que sí, no nos vamos a negar. Pero pensamos que el pastor tiene el poder para sanar. Y si él no ora y si él no pone sus manos, nadie más va a poder. No se equivoque, hermano. No sea idólatra. Pero no es así, ¿verdad que no? Porque el pastor no es mago, mis hermanos, no es brujo ni curandero. Se parece, pero no. Además, el único que tiene el poder para sanar, mis hermanos, es Jesús, ¿sí o no? Y la oración tiene que ser con fe, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice en Santiago 5:13, vaya por favor allí. Santiago 5:13, para que veamos que la oración tiene que ser con fe. Amén. Santiago 5:13, ¿lo tiene? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ya lo vimos, ¿verdad? En el Salmo 100. Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos a su celular, mándele un texto, un WhatsApp, en un Facebook y que vaya. ¿Verdad que no? No es ese llame. O sea, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, mis hermanos, no son las personas mayores de edad, son los que tienen autoridad. Y no solamente el pastor, ¿sí? Que llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y versículo 15 dice, y la oración de fe, ¿qué? ¿Sí puso atención lo que dice? ¿Y la oración de fe qué va a hacer? Salvará. ¿Por qué no dice sanará? ¿Por qué no dice sanará? La oración de fe, mis hermanos, porque volvemos a lo mismo. El Señor no quiere la sanidad de las personas. Él quiere la salvación. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la oración de fe salvará. Por eso muchos que Dios los sana, pero que oran, sí, claro, pues Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad para sanar si Él quiere, pero algunos oran, o sea, sin fe, mis hermanos. Y la persona no recibe la salvación. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué? ¿Qué dice ahí? El Señor lo levantará. ¿Quién es el que levanta al enfermo entonces? ¿El pastor? ¿La oración del pastor? No, ¿verdad? Es el Señor quien levanta. O sea que usted tiene el poder y la autoridad, mis hermanos, delegada por parte del Señor para imponer sus manos y orar por los enfermos. ¿Sí o no? Porque Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. ¿Sí o no? Así es. Y si hubiera cometido pecados, este hombre que estaba enfermo, le serán perdonados. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, el centurión mostró gran fe en la palabra de Jesús, mis hermanos. Él entendió que Jesús puede sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. El Señor formó el universo con el poder de su palabra. Mire, vaya al Salmo 107, verso 19, por favor. Salmo 107, verso 19. ¿Lo tiene? Salmo 107, verso 19. ¿Está aburrido, hermano? Salmo 107, verso 19. ¿Lo tiene? Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20 dice, ¿y envió qué? Su palabra, ¿y qué? Lo sanó. Con el poder de su palabra lo sanó y los libró de su ruina. El centurión sabía que Jesús, con el poder de su palabra, podría
sanar a su siervo. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene el poder para hacer y deshacer, ¿sí o no? La palabra de Dios nos hace nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Es por su palabra que viene la fe, ¿sí o no? Es por su palabra que somos restaurados, mis hermanos. A través de la palabra Él nos cambia a nosotros, ¿sí o no? Mire, hay iglesias, mis hermanos, que no se predica la palabra. Se predica todo el tiempo los logros del pastor, chistes, ¿sí? Y los viajes que ha hecho. ¿Cuándo la gente se va a convertir? ¿Cuándo la gente va a tener fe en el Señor? Nunca. Y hablan de prosperidad. Y la gente sigue ahí atada en sus pecados, ¿sí? En sus problemas. Pero la palabra, mis hermanos, tiene poder, la palabra de Dios, para restaurarnos, para cambiarnos, ¿sí o no? El poder de su palabra deshace las obras del enemigo, mis hermanos, rompe nuestras cadenas y nos libera del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Vaya al versículo 9 de Mateo 8. Gracias, Señor. Mateo 8:9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y el centurión, mis hermanos, también sabía acerca de la cadena de mando militar, ¿sí? Y cómo las órdenes de uno en autoridad eran obedecidas incuestionablemente, ¿eh? Esto significa que las palabras del centurión presuponen, mis hermanos, un entendimiento del sistema militar romano. Un soldado, mis hermanos, de infantería que desobedecía las órdenes de un centurión, estaría desafiando a al emperador, no al centurión, sino al emperador, ¿sí? Al emperador de Roma, en toda su majestad y en todo su imperio. Alguien que no se sometía a un centurión. Entonces el centurión, mis hermanos, vio en Jesús que Jesús tenía por lo menos tal cantidad de autoridad, ¿sí? Lo que quiere decir es que así como él tenía autoridad absoluta, mis hermanos, sobre sus soldados, de la misma manera Jesús tenía autoridad absoluta sobre la enfermedad que azotaba a su criado. Así, él lo entendía. Y por extensión reconoce, mis hermanos, la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Dice la palabra en Romanos 13:1, vaya por favor. Romanos 13:1. ¿Lo tiene? Dice Romanos 13:1. Sométase toda persona ¿a qué? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué está la policía, mis hermanos? Para infundir temor al que anda haciendo cosas que no son correctas, ¿sí o no? Pero si usted ve a un policía, no se pone nervioso, o se pone nervioso cuando ve a un policía, nada más cuando va a 100, ¿verdad? Fíjese, ayer andaba por, ¿dónde andaba? En la de Florence y la Paramount. Y yo iba al banco y una muchacha joven iba en un carro nuevo y frenó, pero la policía yo como que ya lo había visto cuadras o calles atrás, que venía hecho la mocha esta muchacha. Y como vio que el semáforo ya estaba en rojo y que no alcanzaba ya a cruzar, ya estaban los carros, patinó, frenó y se levantó un humo, mis hermanos. Y es más, de tal forma que hasta la bolsa de aire de su lado derecho se
se explotó, de tan fuerte que frenó, mis hermanos. Y parecía que estaba saliendo humo, que se estaba quemando el auto, pero eran las llantas. Y los policías ya estaban detrás de ella. Y como se paró, pues el policía nomás se bajó y le dijo, ya, no me aventé todo el chisme, mis hermanos, nomás fue eso. ¿Ah? Yo fui al cajero, estaba allá afuera el cajero, la cuestión estaba así, pero no estaba así, ¿verdad? Acá en el cajero y no. No, pues yo terminé de hacer y me fui ya, ellos se arreglaron, ¿no? No sé lo que haya pasado. Pero imagínense, ¿cómo andan en las calles manejando? Qué peligroso. ¿Cuántos accidentes ha habido aquí alrededor de Los Ángeles? ¿Cuántos supieron de este hombre que pasó un semáforo rápido y hasta explotó el carro cuando chocó? ¿No supieron? Hay que ver más las noticias, mis hermanos. Sí, o sea, van rapidísimo, mis hermanos. En las calles, ya no en el freeway, en las calles. No respetan la autoridad. Una señal es la autoridad, mis hermanos. Y los que no respetan una señal, no respetan la autoridad. Además lo ven y ¡ay! Ahí está el policía. Tenemos que ser iguales, esté o no esté, porque mire, el que lo ve es el que está allá arriba, mis hermanos. Sí. Oye, hasta le dice, bájale de velocidad. Y dice aquí, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que va muy rápido por el freeway. Al que hace lo malo, dice, ¿verdad? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, mis hermanos. Amén. No hay aménes, pero está bien. El principio aquí, mis hermanos, es que el centurión reconocía toda autoridad y también se sometía a ella. Él tenía autoridad, pero también estaba bajo mando. Y si algún mando superior le daba una orden, él la obedecía. Por eso le dijo esto a Jesucristo. ¿Sí? ¿Ha visto a esos hijos rebeldes que no quieren someterse a sus padres? A ver, hijos, digan todos, ouch. Todos somos hijos, también yo soy hijo. Que tu padre te dice, que tu mamá te dice, tu papá te dice, oye, hijo, ¿me ayudas con la limpieza de la casa? Ay, no, ¿yo por qué? Bueno, al menos tu habitación, hijo. Y de forma irónica dicen los jóvenes, ¿verdad? Sí, ahí voy, ahorita. Y ese ahorita nunca llega. Ahorita. Y pasan 2, 3 horas. Oye, ¿ya arreglaste tu habitación? No, ahorita. Otras 2, 3 horas. ¿Sí o no, mis hermanos? Y ese ahorita nunca llega. Ok, pues. Y lo triste, mis hermanos, es que le dice, recoge lo que tiraste, pues al menos. Y luego te dice, no, es que estoy ocupado. Sí, ¿qué estás haciendo? No, es que estoy jugando videojuegos. No quieren. Algún parecido con la realidad es mera coincidencia, mis hermanos. Es mera diosidencia, ¿verdad? Y eso es en el hogar, mis hermanos. Pero ¿qué tal en tu trabajo? ¿Eres mandable en tu trabajo? ¿Con tus supervisores? ¿Con tus superiores? Es decir, ¿eres obediente a ellos? Mire, a los desobedientes, mis hermanos, no les va bien. Primero te llaman la atención, te dan un warning, ¿verdad? Pero después, si sigues de desobediente y de rebelde, ¿qué es lo que crees que te va a pasar en tu trabajo? Te van a correr, ¿verdad? De tu trabajo. Todos lo sabemos, ¿sí o no? Por eso tenemos que someternos a nuestras autoridades, mis hermanos. Efesios 5:6, vaya por favor. Efesios 5:6. ¿Qué dice Efesios 5:6? Fíjese lo que dice, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. No seáis pues partícipes con esos desobedientes, no participes con ellos. Apártate, ¿verdad? Porque en otro tiempo eran tinieblas. ¿Cómo éramos antes?
Éramos tinieblas, andábamos en oscuridad, ¿sí o no? No estábamos en la luz. Mas ahora dice, sois luz en el Señor y andad, ¿cómo? Como hijos de luz. ¿Sí? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, la autoridad de los césares, de los emperadores, fluía a través de la propia vida del centurión, ¿sí o no? Así la autoridad de Dios, mis hermanos, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre todo lo demás, fluía a través de la vida de Cristo. Y toda la autoridad de la vida y de la autoridad de Cristo fluye a través de ¿quién, mis hermanos? De nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Sí o no? Así que las palabras de Jesús, mis hermanos, tendrán poder sobre la enfermedad del siervo de este centurión. Vaya a Mateo 8:10, por favor. Mateo 8:10. ¿Lo tiene? Al oír lo que dijo este hombre, de cómo se expresó, de todo lo que habló, al oírlo Jesús, ¿qué cree? ¡Wow! Dijo el Señor. Se maravilló. Es decir, se sorprendió, se asombró, le causó admiración de que este hombre, o sea, hablara de esa forma. ¿De qué se maravilló entonces Jesús? De una fe tan grande y que además era un hombre gentil y no judío. Se supone que los judíos eran los que deberían de tener fe y no los gentiles. Y esto le maravilló al Señor. ¿No le ha pasado, mis hermanos, que a veces el que no es cristiano tiene más fe que el que sí es cristiano? ¿Sí o no? Mire, déjeme contarle una anécdota. Había una vez allá en México una iglesia donde el dueño del local ya pretendía subir la renta porque ya habían durado mucho tiempo cobrando una cierta cantidad. Entonces tenía que cubrir los gastos, pues, de la luz, de cosas, ¿no? Impuestos y demás. Entonces este hombre dijo, ¿sabe qué? Quiere subirle, no es mucho, pero quiere subirle un poquito más, así, empezó a hablar, ¿no? Con el pastor encargado de ese lugar de la iglesia. Y el pastor le decía, no, denos oportunidad, mire, es que ya tenemos 5 años y no le he subido la renta, no se le ha aumentado, ya es necesario porque yo necesito cubrir algunos gastos. No, es que mire, pues es que apenas alcanza para salir para la renta. Y le dice este hombre que no era cristiano, que era el que rentaba el local, yo tengo fe de que el Señor puede proveer para la renta. Tenía más fe, mis hermanos, que el pastor. ¿Cómo ve? Y esa es una historia real, ¿eh? Es una historia verídica, yo la vi. Wow, dije, este hombre tiene más fe. En serio. Ahora, regresando con el centurión, mis hermanos. Así que, mis hermanos, su simple confianza en la capacidad de la mera palabra de Jesús, mis hermanos, para sanar, mostró una fe que estaba libre de cualquier dependencia supersticiosa, ¿sí? Y en cosas meramente externas, ¿sí? Porque él confió en su palabra. O sea, él no quería ver para creer, sino él sabía que si él decía, era más que suficiente. Y muchos de nosotros queremos ver para creer, mis hermanos. Y Jesús dejó una advertencia a los judíos, porque él dijo a los que le seguían, es decir, Jesús se volteó con los que le estaban siguiendo cuando vio a este centurión hablar así. Se volteó con los que dizque seguidores de Jesús. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Todos somos seguidores, ¿sí o no? Todos le seguimos. Si tú eres cristiano, eres seguidor de Jesús.
Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, que ni aún en esta iglesia, he hallado tanta fe como este hombre que cobra la renta. ¿En serio? Esta fue realmente, mis hermanos, una fe grande, digna de alabanza del centurión. Jesús consideró la fe de este centurión gentil un símbolo vivo de la opresión judía. Y la pensó mayor, y la pensó mayor que cualquier fe. O sea, este hombre tuvo mayor fe que cualquiera que había visto en todo Israel. Recordemos lo que dice Hebreos, mis hermanos. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Recuerda lo que dice? Si no lo recuerda, si no se acuerda, yo se lo recuerdo. Dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Versículo 11 de Mateo 8. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y el hecho, mis hermanos, de que tal fe, esta fe tan grande, estuviera presente en un gentil, mis hermanos, causó en Jesús que Él anunciara que habrá gentiles en el reino de los cielos. Incluso se sentarán a cenar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Gentiles y no judíos, mis hermanos. Y esto le llevó a señalar que en su reino venidero vendrían gentiles de todas partes del mundo, mis hermanos, que tengan esta fe tan grande para gozar de la comunión con los patriarcas judíos. Y esta era una idea radical para muchos judíos. Era una idea muy radical en el tiempo de Jesús. Asumieron que este gran banquete mesiánico no habría gentiles. Ellos asumen, y todavía, ellos asumen que ellos son los únicos que se van a salvar. Ellos aseguran eso. ¿Sí? Y que todos los judíos son los únicos que van a estar ahí en el banquete. Pero en el día del juicio, oh, surprise. Jesús corrigió, mis hermanos, ambas ideas que eran equivocadas. Y estas pocas palabras de Jesús, mis hermanos, nos dicen algo de cómo es el cielo. ¿Cómo es el cielo, mis hermanos? El cielo es un lugar de descanso, porque dice que se sentarán. El cielo, mis hermanos, es un lugar con buena compañía, con quien sentarse, porque disfrutaremos de la amistad de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fíjense, allá en el cielo, allá en el cielo. El cielo, mis hermanos, es un lugar con mucha gente, porque Jesús dijo que muchos vendrán al cielo. El cielo, mis hermanos, es un lugar cierto, es un lugar que existe, porque Jesús dijo que vendrán muchos, y cuando Jesús dice que así pasará, mis hermanos, aunque se duerma. Versículo 12. ¿Lo tiene? Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados ¿a dónde? ¿Quiénes son los hijos del reino? Mire, vemos que Jesús no temía en hablar del infierno. Él hablaba del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia. Habló mucho del infierno. Y hoy en día los pastores no quieren hablar del infierno porque si no, se me asusta la gente y se me van. Hablemos mejor del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Y comienzan a cantar, ¿verdad? Pero Jesús habló del infierno, mis hermanos. En este versículo afirmó que muchos judíos, los hijos del reino, que no tengan esta fe tan grande, quedarán fuera de la presencia del Padre Celestial, mis hermanos. Los hijos del reino son los judíos de nacimiento que profesan reconocer a Dios como Rey, pero que nunca se han convertido de una manera genuina. Eso hablando de los judíos. Pero ¿qué tal de los cristianos, mis hermanos, que dicen ser hijos de Dios?
y que con su vida demuestran otra cosa. Ese es un principio aplicable también para nosotros hoy en día, ¿no lo creen, mis hermanos? Donde muchos hijos privilegiados por haber nacido y ser criados en familias cristianas perecerán en el infierno por haber rechazado a Cristo. Así también Jesús les recordó a sus oyentes judíos, mis hermanos, que así como la identidad racial de los gentiles no era una barrera automática para el reino, su identidad racial no era una garantía para el reino tampoco. ¿Eres gentil? No vas al cielo, decían los judíos. Nosotros sí, eso no garantiza nada. Que tú digas ser cristiano no garantiza nada. ¿Sí me explico? Continúa diciendo el versículo 12: allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, los artículos que aquí habla de lloro y crujir en el griego enfatizan el horror de la escena, ¿sí? El lloro y el crujir, mis hermanos. El lloro indica sufrimiento, ¿sí o no? Y el crujir de dientes indican desesperación. ¿Qué es lo que los perdidos están haciendo? Están llorando y crujiendo sus dientes, los que ya están perdidos, ¿sí o no? ¿Tú crujes tus dientes ahora? No. Tú no lo harías a menos que estuvieras en dolor y agonía, ¿sí o no? Y pues en el infierno, mis hermanos, siempre hay eso: lloro y crujir de dientes. ¿Cuántos quieren ir ahí? Santo, dice. Lo rechazo. Rechazo tus palabras, no las recibo. Y las cancelo. Jesús, mis hermanos, conmovido entonces, dispone que se haga la voluntad del centurión, y el siervo fue sanado en aquella misma hora. Vea Mateo 8:13, lo que dice. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, o sea, tuviste fe, y tu fe la demostraste. No solamente hablaste que tienes fe, sino que demostraste tu fe, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe, mis hermanos, es recompensada en proporción a su confianza en el carácter de Dios. Tal vez no tanto en el poder de Jesús, sino en la fe del soldado romano. Hayan hecho un milagro. No solo el poder de Jesús, sino la fe de este centurión hizo que sucediera un milagro, mis hermanos, extraordinario. Que este siervo sanara aún sin Jesús estar presente, aún sin Jesús imponer sus manos. Y todo por el ruego de un centurión que amaba y que se preocupaba por otros antes que él. Podemos ver en esto entonces, mis hermanos, una imagen del actual ministerio de Cristo, sanando a los no privilegiados, a los gentiles, sanando a ti y a mí, sanándonos, mis hermanos, de la parálisis del pecado, aunque Él mismo no está corporalmente presente. ¿Cuántos hemos sido sanados de nuestra parálisis sin que el Señor esté presente? Él solamente se manifiesta con su palabra, su poder, su Espíritu Santo, y somos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, ¿qué aprendemos de esta enseñanza? Del centurión romano destacamos en primer lugar su amor por su esclavo. De lo que, según hemos visto, ¿verdad?, era algo extraordinario en el pensamiento social en aquellos tiempos. Y sin duda que esta notable capacidad de amar le acerca, mis hermanos, al ideal que Jesús propone para nosotros, para el hombre. ¿Cuál era esa propuesta? ¿Cuál es este ideal que Jesús propone a nosotros? ¿Cuál? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Sí o no? Porque eso dice Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12:29. ¿Sí o no? Sí. El centurión, mis hermanos, podría haber reemplazado fácilmente a su esclavo. Un esclavo no era caro. Él nomás le decía: ok, ¿sabes qué? Pues te voy a dormir, como a veces lo hacemos con nuestros perritos que están enfermos, ¿no? Que ya no hay solución y los mandamos a dormir. Pues así era en aquel entonces. Los mandaban a dormir a los esclavos que ya no servían para servir. Vaya la redundancia, ¿verdad? Entonces, este esclavo, seguramente enfermo desde mucho tiempo, el centurión le había preservado en su causa la vida. También destacamos, mis hermanos, no solo el amor hacia el centurión, sino también destacamos su notable fe, mis hermanos, su amor y su fe, que sorprende aún hasta Jesús. Y este hombre noble se une el amor por su prójimo y una fe, mis hermanos, sin reparos en el poder del Señor. Que esta combinación pues es notable y es poderosa, mis hermanos. Amén. Ahora, de Jesús como maestro aprendemos que no habrá privilegios en los cielos, sino para aquellos que sean capaces de amar y de creer, como lo hizo este centurión romano. Jesús aprovecha, mis hermanos, esta oportunidad para dejar expreso que nadie se salvará por su ciudadanía ni por otra cosa que no, más que por una fe, ¿no?, verdadera en el Hijo de Dios. No porque digas que eres cristiano, ya tienes segura la salvación. Amén. Gálatas. Y también vemos, mis hermanos, que Jesús no hizo diferencias entre los hombres. El centurión era un soldado profesional de un imperio que sojuzgaba al pueblo de Israel y era gentil. Sin embargo, por hacer el bien, Jesús estuvo dispuesto a ir hasta su casa sin reparar en prejuicios. Vaya a Gálatas 3:27 ya para finalizar. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. 28 dice: ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay ni un judío ni un gentil, ¿verdad? Ni griego ni romano. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y finalmente, mis hermanos, la actitud de Jesús nos lo muestra conmovido por el amor del centurión hacia su criado y por la fe que este centurión tenía en Jesús. Dios, mis hermanos, en nuestros días está buscando hombres y mujeres de esta calidad para bendecirlos con su poder. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti hoy, esta noche, por tu presencia. Tú siempre tienes cosas que enseñarnos, Señor. Tu palabra está llena de riquezas. Innumerables son tus riquezas, Señor. Innumerables son tus obras y tus maravillas. ¿Quién podrá contarlas, Señor? ¿Quién? Nadie. Pero tú aún nos sigues enseñando, Señor. Tú aún quieres depositar en tu pueblo esa seguridad, que tu pueblo tenga fe, porque tú dijiste: habrá fe en la tierra cuando el Señor venga. Y tú vienes pronto, Señor, pero tú no quieres que ninguno perezca. Ya lo vemos, Señor, lo vemos venir. Tú vienes por tu iglesia, por tu pueblo. Y nosotros, Señor, no queremos perder el tiempo en pleitos, en discusiones de hombres que no llevan a ningún lado. Nosotros queremos solamente
adorarte a ti, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo se acaba, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirle a otros de tu amor, a compartir a otros de la necesidad que tienen de ti y de hacerles ver que están en pecado y que la paga de su pecado es la muerte. Te rogamos, Señor, para que nos ayudes y nos des dirección y que nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no declinar, sino a perseverar hasta el final, Señor, amándote, haciendo tu voluntad y amando a mi prójimo también. Así como este centurión que amaba y se preocupaba por sus sirvientes, sobre todo en este que estaba enfermo. Él no le quería ver así. Quizá este centurión amaba a este siervo porque era un siervo obediente. Y todo lo que él le ordenaba, este siervo obedecía sin dudar. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho lo que tenemos que cambiar y aún no obedecemos y no queremos obedecer? El Señor está esperando pacientemente que cambies tu manera de vivir, que sabes tú que a Él no le agrada. Tú sabes en tu corazón y Él sabe y Él te conoce. Ese es el tiempo, mis hermanos. Ese es el tiempo para que tú cambies tu actitud, cambies tu forma de ser, que cambies tu rumbo y que te arrepientas y que cambies de dirección, porque sabes que tu vida, como la estás llevando al Dios, no le agrada. Ese es el tiempo, hermano, joven, jovencita, varón, hembra, mujeres, todos. El Señor es paciente. Él es tardo para la ira y pronto en misericordia. Y como dice su palabra, acérquense a mí, clamen a mí y yo responderé. Gracias, Señor, por tu palabra, tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.